De nada, Iván, de nada. Hola Ricardo, buenos días. Lamento que sigas insistiendo con la posibilidad de que gane River el domingo. Es una premonición. Yo quiero decirle a Antao que cuando quiera puede venir y estamos del lado de Boca. Bueno, Iván, si me permitiste voy a estar llamando señor Lobo porque es un Me orgullo parece, tener... me parece muy bien. Desde Pulp Fiction me han llamado señor Lobo muchas veces, así que encantado de seguir siéndolo. Bárbaro. GameLab, como contaba Ricardo, es una organización que está por cumplir casi 20 años. Ujú. Vos Sí, pasaste, perdón, vos pasaste de sí, ser jugador a meterte de lleno en todo esto y ahora estás codeándote con los gobiernos. Contanos un poquito de esa historia. efectivamente, pues yo como muchos y muchas de vosotros y vosotras he sido jugador cuando el videojuego era casi un fenómeno exclusivo de los niños, de las niñas, de los adolescentes. No, eso ya no es así. Y después, en mi formación realmente, pues me dediqué al mundo de la tecnología. Mi fascinación era fundamentalmente por el cine, por los efectos visuales, y de esa manera pues entré en el terreno de la programación de gráficos para efectos visuales, y poco a poco fui derivando a otro tipo de magias visuales alrededor de la realidad virtual y los videojuegos. En un momento de mi carrera doy, no sé si un traspiés o un salto, y entro en el mundo de la formación y comienzo a organizar formación especializada para creadores, para artistas, para programadores en el ámbito de los videojuegos. Y empiezo a cubrir un espacio que en aquel momento pues no estaba realmente muy cubierto, que era el de las relaciones entre empresas, ¿no? Creo un evento que se llama Game Lab. Primero es una especie de laboratorio, de incubadora, como hoy en día se llamaría, de proyectos. Después se transforma en un evento académico, profesional, en un congreso, y acaba siendo conocido internacionalmente como congreso de referencia en el mundo del videojuego, un congreso pequeñito pero con una participación muy, digamos, muy simbólica, muy influyente de lo que son los grandes creadores, grandes ejecutivos, inversores del sector. Eh, y alrededor de ese congreso pues empiezo a trabajar pues con gobiernos, con compañías también de videojuegos, en la parte más de estrategia, de desarrollo de políticas, de apoyo al ecosistema, trabajando con los estudios locales, con la atracción de inversiones, también con la comunicación del sector, porque digamos que hay se ha evolucionado en ese sentido bastante, ¿no? No se entiende el videojuego como se entendía al principio, casi como un juguete, ¿no? Pero sí, bueno, dejadme un momentito que voy a cambiar un poco de perspectiva y voy a ponerme en la perspectiva ya más humana, ¿no? Si queréis, para entrar en todos estos temas. Bien. Y entro en ese espacio pues a trabajar, a cubrir muchos de esos huecos que hacía, decía el de la comunicación, porque se entendía, y en algunos contextos todavía se entiende el videojuego como un producto infantil, como un producto meramente lúdico. Y bueno, como vemos hoy en día, ¿no? Pues, en todo lo que se está hablando, lo que está sucediendo en el mundo, el videojuego es mucho más, ¿no? Es un medio, ¿no? Un medio que sobre todo las generaciones más jóvenes han elegido como su medio principal, es probablemente el medio más influyente de nuestro tiempo. Y todo eso lo que abre es un abanico de oportunidades para trabajar no solo con empresas con talento que identificamos dentro del ámbito del videojuego, sino también con muchas organizaciones, con muchas marcas, con muchos medios de comunicación también, que necesariamente tienen que entender y tienen que adaptar su realidad a la de ese nuevo fenómeno, ¿no? A ese fenómeno imparable que es el videojuego, ¿no? La profesionalización de los videojuegos o de los jugadores. Vos cuando empezaste era
prácticamente un concepto, se llevaba a cabo por ahí en Corea del Sur y en algún otro país, y ha ido explotando un ritmo vertiginoso, el cual los medios prácticamente están mirándolo de costado, no están participando en esto. Bueno, realmente cuando yo comencé ni siquiera existía este fenómeno, o existía de otras maneras, ¿no? Siempre ha habido, los videojuegos siempre han producido una fascinación, no solo cuando estás viviéndolos, cuando estás en primera persona en la experiencia, sino también el ver a otras personas, ¿no? Jugar, el ver las historias que surgen, que emergen dentro de esos videojuegos, desde videojuegos muy clásicos, como el Pac-Man o como el Space Invaders, videojuegos, ¿no? Digamos, pioneros, hasta los videojuegos mucho más complejos que hay en nuestros días. Siempre se ha creado, el jugador cuando juega crea una cierta fantasía, una cierta historia en la que se sumerge, ¿no? No quiere decir que sea una historia con un principio y un final, pero hay una historia dentro de esa experiencia, ¿no? Y ya yo recuerdo, digamos, un preludio de ese fenómeno de los eSports en las salas de arcade, ¿no? Por ejemplo, que teníamos las salas de arcade que teníamos muchas en España, y que cuando no queríamos ir a clase al instituto o después de clase o los fines de semana nos reuníamos, ¿no? Era un centro social de alguna manera, y el motivo para encontrarnos eran esos juegos, ¿no? No es tan distinto de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que las capacidades, digamos, tecnológicas y digamos, el sentido de la presencialidad, de la localidad se ha expandido, ¿no? Entonces, hacemos algo similar, pero de una manera más instantánea, más global, más accesible, ¿no? Y por eso decía antes que el videojuego poco a poco ha entendido su papel no solo como entretenimiento, sino también como lugar de encuentro entre la gente, ¿no? Donde la gente va a expresarse, va a conectar, va a crear, digamos, experiencias que vivir y que otros puedan vivir alrededor de eso, ¿no? Sí que es unos años ya después, cuando el fenómeno, digamos, en Asia, yo lo conozco en Asia, en Corea especialmente, donde yo viajaba a menudo por motivos de trabajo relacionados con el videojuego, y de alguna manera el bloqueo que ellos tenían con las consolas, ¿no? Con las videoconsolas, en su mala relación, digamos, con Japón, que era el principal fabricante de consolas, les hizo desarrollar una industria de los juegos en PC, ¿no? Y esas salas de esos cibercafés donde iban a jugar, donde jugaban en línea, donde colaboraban, competían, y a partir de ahí se creó ese fenómeno de los eSports que hoy es masivo, ¿no? Pero eso solo, los eSports son solo, digamos, un vértice de los muchos que tiene esto que llamamos hoy en día el metaverso, ¿no? Y que yo recuerdo siempre que cuando hablamos de metaverso, aunque sea ir un poco contracorriente, ¿no? Digamos, con la narrativa que se está tomando, yo recuerdo siempre que cuando hablamos de metaverso estamos hablando de videojuegos. Es decir, no estamos, no debemos eliminar la palabra videojuego del metaverso, porque realmente por qué surge este fenómeno y esta palabra, ¿no? Que se crea, pues, como ya sabéis, en la literatura fantástica, pero ¿de dónde surge este movimiento? Este movimiento surge de que hay unas generaciones de personas que cada vez son, digamos, menos jóvenes, pero hay unas generaciones de personas que han elegido, se han acostumbrado y han elegido comunicarse a través de un formato, a través de un modo, ¿no? Digamos, gamificado, si quieres, que son los videojuegos. Es decir, cuando un chico, una chica se conecta a las 11 de la noche de su respectivo país o a las 7 de la tarde y se conecta para jugar una partida al Fortnite, o cuando los chicos y chicas de 12, 14 años van a Minecraft o van a Roblox, crean sus mundos, los comparten, no están haciéndolo por ganar una partida, ¿no? Como entendemos los videojuegos en el sentido más clásico. No vamos a ganar, no vamos a hacer algo que sea necesariamente una competición, ni una apuesta, ni una cosa de habilidad, ni de suerte. Vamos a encontrarnos con otra gente. Entonces, esas generaciones ya han elegido que su red social, su medio para desenvolverse, para compartir con otros y otras amigas, son los videojuegos. Y eso no lo va a cambiar nada. O sea, ellos ya han elegido eso, y lo que van a esperar es que esas plataformas en las que juegan les vayan dando cada vez más posibilidades. Es decir, que el Fortnite o el Roblox o el Minecraft, por citar los mismos ejemplos, cada vez más les abran las puertas al resto de los intereses que tienen en su vida.
no solo al que tienen cuando tienen 12, 14 o 16 años. Por eso Me estás Roblox, por hablando, ejemplo, ¿sí? nos estás hablando, por ejemplo, de cuando se hicieron los recitales que se cobraban la entrada para verlos en Fortnite, por Por ejemplo. ejemplo, estamos hablando de eso, pero estamos hablando también de cómo se crea una economía, cómo la gente dentro de esos juegos pues se gasta dinero o se gasta puntos de alguna manera, ¿no? No son bitcoins, pero imaginar que fuesen bitcoins, en cosas que les dan valor dentro de ese mundo, ¿no? Yo mismo he creado pues, alguna experiencia dentro de estos juegos, de estos metaversos, y realmente a veces lo pienso, digo, pues en mi casa, por la que no pasa mucha gente, ¿no? Porque además los españoles somos menos abiertos, por desgracia, ¿no? A invitar a hacer cosas los fines de semana con los amigos, con las amigas. Mi casa la visita muy poca gente, a pesar de que yo soy una persona muy social y mi familia lo es. Entonces, si yo me compro algo bonito y me gusta que la gente lo vea, muy poca gente tiene la oportunidad de verlo. Sin embargo, cuando creo mi experiencia digital online en uno de estos juegos, como usuario, pasan cientos de personas o miles de personas. Las tengo a un toque de clic o una llamada. Y eso hace que las cosas que tú tienes ahí, ya sea el sombrero que llevas, la ropa que llevas, el escudo, el cuadro que cuelga en tu pared en casa, lo que sea, tenga un valor para ti también. Es algo que tú vas a utilizar en esa relación social con los demás. Entonces, realmente a donde iba antes es que todas estas generaciones, que cada vez son un porcentaje mayor de la población, entienden el mundo así, el mundo digital, y les resulta más fácil interactuar con el mundo digital, con esas reglas, con esos elementos que han aprendido y que dominan y les dan personalidad, les dan influencia dentro del mundo, llamémosle de los juegos, y quieren seguir haciéndolo en los conciertos, en su trabajo, en las reuniones. Ahora mismo cuando yo hacía la presentación con el avatar me encontraba totalmente cómodo haciendo esa presentación, pero podríamos hacer esta misma presentación todos juntos compartiendo un mismo espacio. Entonces, esperan que esas plataformas de juego cada vez les vayan dando esas oportunidades. Y por eso Facebook, por eso Apple, por eso Microsoft, que no tienen necesariamente esa población ganada, renuncian de alguna manera, este último año renuncian un poco a sus productos y crean unas líneas nuevas, ¿no? Unas marcas nuevas, un enfoque nuevo de empresa para poder acoger a todas esas generaciones. No es tanto para la mayoría de los que seguramente los que estamos aquí, que ya tenemos pues unos años más, nos transformemos y cambiemos el Facebook por los dispositivos de realidad virtual ni por los juegos, pero sí que en un abrir y cerrar de ojos, toda esa gente que está en Roblox tendrá que decidir dónde hace las cosas, dónde le es más cómodo hacer las cosas en el mundo digital, ¿no? O cómo quiere interactuar con el mundo digital. Y va a tener la opción de el mismo Roblox, que está cambiando su enfoque totalmente y que en 5 años podemos predecir que Roblox no va a ser considerado un producto infantil. Esto no es que yo lo prediga porque sea digamos, un gurú o un Nostradamus de esto, sino porque Roblox internamente tiene una estrategia para desvincularse, ¿no? de esa imagen, ¿no? infantil que puede tener, igual que lo vamos a ver en Minecraft, igual que lo vamos a ver en Fortnite, en todos los supuestos Quieren ir metaversos de los creciendo con su juegos, ¿no? audiencia. Claro, tienen que crecer con su audiencia y tienen que darles, no te importa lo mismo cuando tienes 16 años que cuando tienes 20, cuando tienes 30, ¿no? Y la gente se empezará a conocer en Roblox, la gente empezará a visitar sus futuras casas no sé, en Alt Space, tendrá el cara a cara con su doctor o doctora en un entorno inmersivo, y las organizaciones, las marcas, los medios, como hablábamos en la conversación previa antes, Ernesto, no es solo que los medios de comunicación no estén hablando digamos, todavía lo suficiente de este fenómeno, sino que además están hablándolo en medios, en formatos, donde ya no está esa gente. Con lo cual no va a pasar solo por entender mejor este mundo y hablar con más propiedad de él, ¿no? Como siempre han hecho los medios, de hablar de las cosas con un estatus digamos, elevado, cultural, directo, sino que también tendrá que replantearse cómo quiere, o sea, dónde quiere hablar, dónde está su audiencia presente y futura, ¿no?
hay una tendencia mundial a crear mundos virtuales. Amazon creó su juego virtual, ahora no recuerdo el nombre, uno con piratas que hizo mucho ruido hace un tiempo cuando salió. Sí. Microsoft compró Activision, donde está el Warcraft, la empresa de Blizzard. Netflix también está sacando sus aplicaciones de juegos. El mundo entero está creando sus espacios virtuales. Sí. ¿No? Me parece que el metaverso por ahí viene de ahí. Todavía estamos en una fase, yo digamos, trabajo con consultoras, con marcas, con plataformas que tienen ya gente, personal dedicado, operadoras de telefonía incluso, que están cambiando también su enfoque y están dándole la vuelta a todo para orientarse al metaverso. Nadie tiene una visión 100% clara. Digamos que estamos en un momento en el que yo el otro día utilizaba una metáfora, ¿no? La metáfora del océano azul, ¿no? Estamos en un momento en el que hay un agua que está subiendo, ¿no? Que no tenemos ninguna duda que nos va, ¿no? Que nos vamos a sumergir en él, ¿no? O que nos va a cubrir. Y estamos en un momento en el que conviene en la orilla ir aprendiendo a nadar, ¿no? Ir imaginándose cómo lo vamos a navegar. Nos está dando tiempo ese agua para prepararnos, para entenderlo. Con lo cual, todas estas marcas, todas estas organizaciones están empezando a tratar de tener algún contacto con este nuevo medio de una manera casi improvisada y forzada, porque simplemente por falta de previsión, porque podían haber empezado antes, pero han tenido que esperar a que Facebook cambie de nombre repentinamente para darse cuenta de que el tsunami ya está aquí, ¿no? Pero lleva años anunciándose. Entonces, se están empezando a hacer cosas, a hacer experimentos. Para mí el metaverso tiene 3 vértices fundamentales, y cuando alguien nos habla de metaverso, normalmente se refiere a uno de ellos nada más, ¿no? Uno es el de la realidad virtual, ¿no? el de la experiencia inmersiva, el mundo de Matrix, ¿no? Digamos el mundo sensorial, ¿no? Es decir, nos vamos a poner unas gafas, Facebook nos va a dar estas óculos, o Apple nos va a dar las que está haciendo, o no sé quién, nos vamos a poner estas gafas y vamos, ¿no? a alucinar porque todo nos va a cambiar la realidad, no sé, bueno, realidad aumentada, realidad virtual. Todo eso es un vértice nada más del metaverso, ¿vale? Efectivamente, la experiencia inmersiva, ya lo estamos viendo, es súper potente para darnos esa capacidad que hemos soñado durante mucho tiempo, que es la del teletransporte, ¿no? la telepresencia. Es decir, ¿cuántas veces hemos pensado, cómo me gustaría, no sé, ir a dar un abrazo a mi amigo, a mi amiga, a mi pareja, a mi madre, que está a mucha distancia, y no puedo, ojalá me pudiese teletransportar allí, ¿no? Pues esta tecnología de la realidad virtual, lo principal que nos va a dar es esa capacidad de teletransportarnos, y nos va a dar esa sensación sensorial de, sin estar cerca físicamente, o en lo que entendemos por estar cerca físicamente, vamos a poder sentirnos cerca, vamos a poder ver la televisión con nuestra esposa o nuestro esposo, si estamos, por ejemplo, de viaje a Nueva York y ella está pues en Buenos Aires o está en Bogotá, y nos gusta ver ese programa juntos y no podemos hacerlo, pero podemos conectarnos y estar juntos cara a cara con nuestros avatares en la misma sala, compartiendo y comentando ese programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Siempre es mejor estar juntos, pero es una manera de cubrir ese gap, ¿no? Ese es uno de los vértices, el de la inmersión y la inmersión sensorial. Ese vértice, si me permitís, me parece que se vio muy bien reflejado en una película que ya mencionaron ayer, Ready Player One, de Steven Spielberg. Bueno, Es realmente una película, para entender de lo que se está hablando, diría casi necesaria para poder verla. Sí, pero yo pensaría antes en los 3 vértices, porque esa película te junta los 3. Y ahora me explico. El segundo es el del Second Life, ¿vale? Por ponerlo en términos que la gente nos pueda entender, ¿no? La mayor parte de la gente seguramente habrá oído hablar o habrá tenido incluso experiencia en su momento con el Second Life, ¿no? Second Life, como el World of Warcraft, para que nos entendamos, es un videojuego multijugador. Es decir, es un videojuego multijugador además masivo, ¿vale? No era exactamente un videojuego, se decía que no era un videojuego ya de aquella, era un mundo virtual. Ahora mismo repito los 3 vértices, sí, lo comparto ahora. Pero es lo que llamamos un mundo virtual, ¿vale? El Second Life no ibas necesariamente a jugar a nada, no había un objetivo, pero todo el lenguaje, la estética, todo es jugar a un videojuego. Al final, el mundo virtual es un videojuego en el que
digamos, la parte de sociedad, la parte de política, ¿no? Las relaciones, la colaboración, es fundamental y donde se hacen muchas cosas. Está abierto, digamos que es un mundo virtual abierto. Ese es el segundo vértice. O sea, cuando entendemos, y eso es lo que están presentando muchas grandes compañías, ¿no? Como Telefónica, veíamos recientemente aquí en España, o están pues, consultoras internacionales presentando su metaverso, ¿no? Incluso marcas, el metaverso de no sé qué, el metaverso no sé cuánto. Realmente lo que nos están presentando es un juego, ¿vale? Donde tienen un gran problema, que es que no sabemos a qué vamos a jugar, ¿vale? Es decir, hacemos el metaverso de Telefónica, muy bien, estupendo, visualmente es un videojuego. Lo primero ya cuando vas con mandos, ya no todo el mundo va a adaptarse, los más jóvenes seguramente sí, pero es que los más jóvenes llevan muchos años jugando videojuegos, como los que citábamos antes de Activision o de otras, o de Electronic Arts o de otras compañías, que son compañías especialistas en crearte esa experiencia. Y no simplemente por ponerte un mundo bonito y unos avatares que se mueven, vas a poder crear un espacio social que sea competitivo en tiempo con juegos como el World of Warcraft, ¿vale? O sea, que la gente joven incluso, aunque entienda que es un videojuego muy bonito o que está muy bonito hecho, va a preferir seguir jugando a los juegos donde hay juego detrás, donde hay esa experiencia está mimada por muchos años de trabajo de esas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pero ese sería el segundo vértice. Repaso, como me pedía alguien, los vértices. El primero es la inmersión, ¿no? La realidad virtual, lo que llamamos realidad virtual y realidad aumentada, básicamente la sensación de estar en otra parte. Otro es el videojuego, es decir, el mundo virtual donde entro con miles de personas o con cientos de personas y con mi muñequito, mi avatar, me los encuentro y puedo hablar con ellos, puedo compartir, puedo jugar a algo con ellos, etc. Y el tercer vértice muy importante es el económico, la economía. Cómo eso liga, ese mundo virtual, eso que pasa ahí, liga con la economía real. Y aquí va todo el tema del cripto, de los NFTs y de toda esa, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando. Es decir, cómo cuando yo paso tiempo en este tipo de videojuegos o en este tipo de experiencias y creo cosas dentro, ¿cómo les doy valor a esas cosas? ¿Por qué yo me compro y pago X dólares por este objeto? Si yo me compro una pala porque necesito dentro de ese mundo virtual hacer un pozo, cuando he terminado de hacer el pozo y esa pala ya no me sirve para mi objetivo siguiente, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Puedo venderla en eBay, ¿no? En una especie de eBay donde alguien me la va a comprar a mí? Y las plataformas están pensando en cómo hacer un sistema sostenible de tal manera que los que creen todo ese contenido que se necesita para que esos juegos, esos metaversos sean interesantes y queramos estar dentro, no sean las propias compañías. Las compañías ya a esta escala de uso, si hablamos de una escala de uso planetario y de una escala de jugadores o de participantes como la que tiene, por ejemplo, Facebook registrada, la compañía no puede crear un juego, no puede ir creando juegos y motivos para que esa gente esté entretenida todo el rato o tenga cosas que hacer allí. Son las organizaciones, las personas, las empresas las que tienen que entrar dentro y dentro de esos mundos crear cosas que puedan utilizar el resto de los usuarios. Y para que esas empresas, esas personas, esas organizaciones vayan allí, inviertan su dinero, su tiempo, sus recursos en crear eso, esa estructura económica del metaverso tiene que devolverles un valor, una rentabilidad, ¿no? Sería, por ejemplo, digamos, razonable pensar que una ciudad o un país pueda explotar su patrimonio cultural, su marca, ¿no? En el caso de una ciudad, creando experiencias en el metaverso de Facebook, vamos a por poner un ejemplo, que revirtiesen económicamente a la ciudad o al territorio, con eso pudiesen, ¿no? Digamos, con lo que pasa alrededor de su cultura o de su espacio en el metaverso, donde están millones de personas interactuando, podrían generar ingresos que permitiesen ¿no? mejores condiciones a la gente que vive en esa ciudad o en ese país, ¿no? Ahí entrarían en juego, por ejemplo, los NFTs con el espacio patrimonial de cada país. Sí, de cada persona, de cada país. Al final, sí. sí, y al final cuando se habla en el metaverso se habla mucho de interoperabilidad, ¿no? Es decir, bueno, es que el metaverso realmente es como la unión de todo eso, ¿no? Es decir, ¿cuántos metaversos hay o cuántos puede haber, ¿no? Bueno, realmente
para mí, metaverso y videojuego son equivalentes, ¿no? Pero claro, es que videojuego hoy en día no es una experiencia, es una plataforma donde hay muchas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Facebook con una plataforma que tienen que se llama Horizon? No Horizon, el jueguecito tipo Minecraft que están creando y que ya está en Estados Unidos, donde la gente crea sus cosas, no. Horizon como plataforma es cómo Facebook está posicionándose para que los creadores de experiencias en el ecosistema de Oculus, en el ecosistema de Facebook, se enganchen a elementos comunes que permitan esa interoperabilidad de experiencias. Normalmente esos elementos comunes son el avatar y el espacio, digamos, que habitas, tu casa, ¿no? Tu avatar y tu casa sería donde las personas, los usuarios, le dan más valor a las cosas. Es decir, y todo lo que sea relacionado con mi avatar y con mi casa, eso es lo que va a trasladarse o lo que voy a querer trasladar de una experiencia a otra. Es lo que me va a dar, es el pegamento que va a unir, ¿no?, todo ese metaverso, ¿no? Bueno, entonces, señor Lobo, le tengo que hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Qué rol vamos a cumplir los medios o qué rol podemos cumplir y qué tenemos que hacer? ¿Creamos oficinas en el metaverso? ¿Qué opinas vos al respecto? Hay que pensar en el metaverso, o yo así lo creo, como una especie de extensión de nuestro mundo, ¿no? Igual que el mundo digital es una extensión de nuestro mundo, ¿no? O sea, que decir, yo pongo un ejemplo, yo si alguien, no sé, si en Argentina se quisiese, en Buenos Aires se quisiese hacer un espacio en el metaverso, yo no estaría tan por la labor de hacer una réplica de la Casa Rosada en el metaverso, por ejemplo, ¿no? Yo haría espacios nuevos, o sea, yo creo que es un espacio para expandir el skyline de una ciudad, ¿no?, y las posibilidades. Lo mismo ocurre con los medios, o sea, yo creo que hay que verlo como un espacio del que tenemos que informar, lo primero, es decir, todo lo que pasa en ese espacio no es virtual por estar en un espacio, digamos, digital, sino que es real, ¿no? Hay una cosa que no se termina mucho de entender, ¿no? Y creo que esto es común a todo el espacio digital, ¿no? Es que a veces se habla como de mi yo real y mi yo virtual, ¿no? Y no existe tal cosa, ¿no? No hay dos agendas distintas, no hay dos tiempos distintos. Yo soy yo cuando estoy conectado a Internet y soy yo cuando no estoy conectado. Pasa que en algunos sitios paso más tiempo que en otros, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación, pues bueno, pueden entender y empezar digamos, a trasladar lo que está ocurriendo dentro de esos mundos de una manera más global, ¿no?, y más entendible por todo el mundo. Informar de dentro afuera, pero también plantearse cómo va a informar y cómo va a generar contenido dentro de esos mundos. Es decir, os pongo un ejemplo, yo organizo conferencias, congresos desde hace muchos años. A mí me apetece, me gusta y veo mucho más efectivo ahora mismo, o lo combino con lo otro, pero en lugar de hacer una conferencia como esta que estamos haciendo sobre el metaverso, fuera del metaverso, de alguna manera, me es mucho más atrayente que la hiciésemos dentro. O sea, me gustaría llevaros a todos y a todas dentro y hacer dentro de esas y que surjan experiencias allí, ¿no? Y que podamos conectar con la gente que ya pasa tiempo. Si pensamos en Greta Thunberg y en el mensaje que transmite cuando hay las cumbres de líderes mundiales, del cambio de clima, y ella mira y dice, yo no quiero hablar con vosotros y yo lo que quiero hablar es con la gente de mi generación, vosotros ya no tenéis nada que hacer, somos nosotros los que tenemos que cambiar las cosas. Ese nosotros ahora mismo está en otros medios. Quizás está en el Fortnite, quizás está en alguno de estos espacios que estamos diciendo, ¿no? O sea que tenemos que empezar a pensar que para transmitir los mensajes con fuerza tenemos que ir al lugar donde está la gente, ¿no? Y eso tiene que pensarlo el medio de comunicación. No limitarse a pensar en que hay un videojuego que viene y escribimos una review o no sé qué, y entonces a ver si nos compran publicidad. No les interesa comprarnos publicidad como medios, porque la audiencia ya no está ahí. Tenemos que buscar la manera de entrar dentro y de influir dentro de esos mundos, de ese mundo digital que se está creando, ¿no? Como en su día lo hicimos en Internet, como en su día, ¿no?, empezaron los medios a darse cuenta de que, oye, vamos a hablar en el medio escrito de lo que pasa en Internet, o vamos a ver cómo nos comunicamos con la gente que ya está en Internet, ¿no? Es el mismo paso,
pero entiendo que, bueno, en otra generación de tecnología y de lenguaje. Me quedé pensando cuando dijiste la virtualidad afecta a la realidad, y vuelvo a los eSports un ratito. Me acuerdo que he leído en varias oportunidades que finales de torneos de eSports se llevaron adelante con partidos arreglados, denuncias policiales. Entiendo que hubo algún caso de suicidio. También existe lo que se llama el doxeo. Hay una viralidad por ahí en países donde han desarrollado estas competencias que nosotros todavía creo que no las hemos visto por acá. No sé si estoy correcto o no. Sí, a ver, es decir, hay que verlo en perspectiva, como cualquier otra cuestión ¿no? Cualquier otro fenómeno. ¿No? Todos los fenómenos tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Por eso entenderlos y por eso el papel de los medios de comunicación para que se entiendan es fundamental, ¿no? A veces se habla de las apuestas como si tuviesen, ¿no? Como si fuesen parte de los videojuegos. Hay una palabra, nosotros en castellano tenemos ese problema, ¿no? Que videojuego, que gaming y gambling, ¿no? Utilizamos como la misma palabra, ¿no? Aquí incluso en España, en un momento determinado, cuando se hacía la ley del gambling, tuvimos que actuar, ¿no? Que se precisara de otra manera, porque si no podía acabar el sector del videojuego, que nada tiene que ver y que además se separa, bueno, tiene que ver porque utilizan a veces lenguajes parecidos, ¿no? Pero que están totalmente compartimentados y no se conocen prácticamente entre sí. Pues en el mundo de los eSports, pues bueno, como hay apuestas deportivas y como se relacionan los eSports mucho con deportes, aunque no son realmente deportes, ¿no? Pues hay ese tipo de problemáticas a veces, ¿no? Porque no hay una economía tampoco todavía muy madura de los eSports. Se habla mucho de los eSports, pero representan un porcentaje muy, muy, muy pequeño con respecto al negocio que son los videojuegos, ¿no? Y para la mayor parte de las compañías de videojuegos, los eSports o no existen o son, en el mejor de los casos, en casos como Riot, como Activision, etcétera, son herramientas que se trabajan desde el punto de vista de la inversión de marketing. No Y de son todavía promoción. productos rentables. Claro, todavía no está muy consolidada la cadena de valor, no se sabe muy bien quién es el cliente en eso, ¿no? Cuánto valen los derechos de transmisión, de retransmisión, si valen algo, quién los tiene, el dueño de la pelota es el dueño del juego, las ligas son realmente operadores que trabajan a expensas del dueño del juego. Solo si escala muchísimo tu juego y si es unas determinadas características y la comunidad lo elige, se convierte o se puede convertir en un fenómeno de eSports. Entonces no está tan claro. Llama mucho la atención por su espectacularidad, por todo lo que vende, pero el videojuego como medio es mucho mayor que los eSports. De hecho, el metaverso, que no se suele poner mucho en valor esto, pero el metaverso es como una especie de extensión, de alguna manera, o los eSports quedan, digamos, casi quedan dentro del metaverso por extensión, ¿no? Yo Sí, siempre me eso. imagino que puede haber competiciones, o sea, me imagino una competición de futuro, ¿no? Me imagino que la competición de futuro ocurre en un metaverso, en un espacio, en una parte de un metaverso. Y ahí en esa competición hay 100 gladiadoras y gladiadores que son los que están compitiendo, que son los deportistas, la gente que está compitiendo por ser el mejor en esa competición. Y eso genera un espectáculo audiovisual que se puede retransmitir por cualquier tipo de medio. Lo puedes escuchar por tu Alexa, lo puedes ver en tu televisión, en tu móvil, puedes entrar directamente como público físicamente, telepresencia y estar allí, pero puedes estar allí y puede haber gente que mientras esos gladiadores están jugando, puede estar pintando grafitis en las paredes de donde está pasando esto, puede haber anuncios que entran y salen, puede el público, tanto el que está fuera viéndolo en pantallas o escuchándolo por Alexa, como el que está allí, decidir sobre la marcha por votación si quiere que empiece a llover o no empiece a llover, que se rompa un determinado puente o no se rompa, que cambie las condiciones del juego de una manera para hacer esa competición, ¿no?, más interesante para ellos. Es al final una especie de juegos del hambre, ¿no?, a escala global, que no necesariamente tiene que ser sangrienta ni con todas las partes, digamos, que conocemos de la novela, de la película, pero que sí es un poco esa
es algo que no es solo en una dirección, sino que son múltiples direcciones, ¿no? Y ocurre dentro de un universo. ¿Cómo tendríamos que transformar la redacción o una parte de la redacción para empezar a trabajar seriamente este metaverso? ¿Cómo te imaginas? Mira, yo me imagino, a ver, bueno, voy a deciros una cosa que yo recomiendo, no lo puedo decir aquí en esta escala, pero yo siempre recomiendo a la gente que se compre unas Oculus Quest 2, ¿no? Que son un producto ahora, digamos, muy accesible. Aquí en Europa valen 350 euros, me parece que es. Y es un producto que es muy amortizable, ¿no? En cuanto casi lo compras ya lo has amortizado. Y siempre le digo a la gente, comprároslo y si no os gusta o no lo queréis, yo os lo recompro, ¿no? Además, por el mismo precio. Aquí no lo puedo decir porque sois muchos y muchas los que estáis aquí y si no puedo tener un problema de liquidez. Pero sí que os aconsejaría, aunque es solo uno de los vértices, que es el de la realidad virtual, os aconsejaría que empezaseis por ese, que olvidaseis todo lo que sabéis de realidad virtual por haber probado en su día la realidad virtual con el móvil o un dispositivo que no sea el Oculus Quest, lo que sea. Olvidar todo eso, no penséis en el mareo con la montaña rusa, con lo que haya probado, darle una nueva oportunidad, instalaros, probar cómo funciona, instalaros una aplicación social dentro de esas Oculus, un Alt Space VR, por ejemplo, o algún otro, un Rec Room, alguna de las aplicaciones que te permiten encontrarte a gente cara a cara y compartir con gente. Tener esa primera experiencia y ahí vais a ver con mucha claridad que no hay otro futuro. O sea, no es una opción. Podemos sentarnos y esperar que nos arrolle o empezar a imaginarnos cosas que podemos hacer, cosas sencillas, como reunirnos allí dentro, como prototipar eventos, como crear, ¿no? Yo estoy trabajando con artistas, con creadores que están creando, pintores que están pintando de repente en un espacio tridimensional colaborativamente. Eso da una idea clara de lo que estamos hablando y permite empezar a tomar posiciones, ¿no? Si alguno de los que estáis ahí queréis hacer algún experimento, yo he hecho, por ejemplo, en España he hecho os pongo un ejemplo, con Onda Cero, ¿no? Que es un medio muy reputado aquí en España, es una radio, y yo colaboro desde hace unos cuantos años en un programa de una periodista muy conocida, Julia Otero, se llama Julia en la Onda el programa, y por los veranos hago una sección con un periodista, con Arturo Tellez, y hace unos años que a la gente, no solo a mí, a la gente que nos gusta, que nos apasiona la radio, que nos gusta ir al estudio, compartir esas conversaciones cercanas, ¿no? Con la periodista, el periodista, echamos en falta eso porque cada vez se hace más telefónicamente, ¿no? O bien porque no estás en el mismo lugar, o bien porque es más cómodo, más rápido, o bien por el COVID, o bien por lo que sea, al final se tiende mucho a hacer coloquios, tal, telefónicamente. Y no conectas de la misma manera, no conectas ni con la conversación, ni con los contertulios, ni con la audiencia. Hicimos un pequeño experimento de 3 personas que estamos en sitios distintos del país, de Europa en concreto. Creamos un pequeño espacio virtual, un pequeño set de radio y nos conectamos cara a cara a hacer ese coloquio. Visualmente es curioso, es bonito, ayuda a la gente de marketing de redes sociales porque das un formato distinto, salió en directo por la radio, después estaba el vídeo de cómo se había hecho, era curioso visualmente, pero lo mejor de la experiencia era la sensación, o sea, el haber compartido realmente estudio con mis 2 compañeros en ese momento. Esa sensación no se consigue con una videollamada, no se consigue telefónicamente, y era realmente una sensación de intimidad muy útil para hacer ese tipo de formatos, ¿no? Bueno, si alguna de las personas que estáis aquí escuchándome, que trabajáis en medios, queréis experimentar alguna cosa. Mira, tenemos un par de preguntas. Tenemos un par de preguntas que las he encontrado muy interesantes. Raya Alvarado quiere hacer una pregunta acerca del metaverso, las criptos y los NFTs. Dice, si ya existen los tokens dentro de las microtransacciones en juegos y hasta mercados donde los jugadores se transfieren ítems dentro de un juego,
Porque una empresa que monopoliza el mercado dentro de ese juego optaría por usar NFTs y usar criptos. Si me disculpa, Perdón. señor Lobo, Ujú. Iván y Ernesto. Tenemos 5 minutos para englobar todas las respuestas, así Vale. que les agradezco. Y obviamente, Iván, te invito por favor a que pongas tus datos de contacto luego en el chat para esta oferta que has hecho, que creo que es muy importante y mucha interacción vas a tener con nuestra gente. Gracias. Vale. Bien, gracias, Ricardo. Voy a intentar contestar rápidamente esa respuesta, Ernesto. A ver, la idea es que en principio no estarían muy interesados, ¿vale? No estarían muy interesadas, pero estamos hablando de un cambio de paradigma tan imparable, ¿no? que lo van a tener que hacer. Estamos hablando de crear, de cambiar de un modelo, digamos, hasta ahora el modelo que se ha impuesto es lo que llaman el free to play, ¿no? Donde una compañía te deja entrar libremente en una experiencia y te ofrece todo tipo de estímulos, ¿no? Acompasados con tu ritmo de juego para que tú compres cosas y las puedas utilizar en el juego. Y hay unas transacciones que van de usuario a plataforma, ¿vale? El planteamiento que se hace ahora es que la manera de expandir eso es que los propios jugadores sean los interesados en crear cosas que se puedan comprar y vender. Es decir, eso va a escalar, o eso es lo que se cree, va a escalar el mercado, o sea, la capacidad de, digamos, de generar ingresos. Entonces, para hacer eso, tienen que darle a los usuarios unos mecanismos, digamos, de propiedad que les den confianza, ¿vale? Es decir, que si yo invierto mi tiempo, si le compro a otro usuario algo que ha creado, tengo que confiar que ese algo realmente es mío, que me lo va a dar, que yo voy a estar, y que incluso eso es el ideal, no sé si hasta qué punto se va a conseguir, lo que yo he comprado que perviva en el tiempo, que no dependa de que esa compañía decida cambiarle el valor o decida eliminar un feature específico de su juego y yo pierda la propiedad sobre eso, sino que yo conserve ese valor y ese esté registrado de alguna manera que es mío, ¿vale? Como las cosas que tengo en mi vida son mías y no hay una compañía concreta que me las esté cediendo, ¿no? Entonces ese es un poco el motivo, es un cambio de paradigma global que se entiende que va a ser, digamos, que va a escalar la capacidad de negocio y el mercado de estas experiencias, ¿no? Yo, si me permitís, estaba pensando que por ahí a una compañía le convendría abrirse el mercado dentro de su metaverso para poder venderlo hacia afuera, para poder traer turismo y que gente de afuera pueda venir a explorar ese mundo y no empezar desnudo y ya con equipamiento y ropa para poder explorarlo de manera adecuada. Entonces sería una manera de poder por ahí traer nuevos residentes. Nuevos negocios al final toda la gente que está ahí va a necesitar servicios, va a necesitar... Entonces la comunidad va a ser la que va a crear esos servicios, ¿no? Y tiene que tener mecanismos para poder... De transformar ese dinero virtual de ese universo específico a una moneda más generalizada. María Alejandra nos pregunta si podés repetir los 3 vértices rápidamente. Sí, uno es la realidad virtual, por ponerlo simple, ¿no? Digamos la inmersión sensorial o la realidad virtual, como lo quieras llamar. Otros son los mundos virtuales, es decir, la red social, ¿no? La red social que se genera a través de los juegos multijugador, de los mundos virtuales. Y otro es la economía, que es, digamos, todo el tema de cómo ligar lo que haces, lo que creas, lo que posees dentro de ese mundo virtual con tu vida real, ¿no? Cómo transformar eso en algo que tenga y mantenga un valor, ¿no? Y sea transaccionable. Esta pregunta me encanta. ¿Este tipo de metaverso podría generar divisiones de clases conforme a lo que se va adquiriendo o sería igualitario? Sí, de hecho, sí, podría, igual que el mundo en el que vivimos. O sea, de hecho, no se habla mucho de ello, pero la política, ¿no? Las implicaciones políticas y los movimientos, las comunidades, la influencia, todo eso es todo un tema a tratar, ¿no? Es decir,
sí que se van a poder, o se van a crear clases, se van a crear comunidades distintas. Todo eso es pues la parte social y política. El estudio de eso es muy interesante, ¿no? Es una nueva sociedad digital, ¿no? Sí, inclusive ya existen divisiones aún dentro de los juegos, en equipos, en personas, en forma de jugar. Sí, eso es, bueno, eso lo que hace es que cada uno, según sus intereses, vayan cayendo, ¿no? Se van cayendo en los lugares donde más les apetece, donde más especiales se pueden sentir, ¿no? Eso es una capa, ¿no? de decisión. Yo pertenezco a esta comunidad, yo soy punk, yo soy, no sé, Y todo el mundo detesta movimiento. a los mineros chinos, por ¿El ejemplo. qué? Los mineros. Los mineros chinos. Bueno, sí, los mineros chinos son, bueno, ese fenómeno también se puede dar, ¿no? La gente, estas economías las puede mantener al final corporaciones o inversores, etcétera, y puede haber gente que con menos recursos, ¿no? Se hablaba hace poco, hablaba un visionario de este sector, hablaba del salario mínimo, ¿no? De conseguir a través de esto un salario mínimo, ¿no? Que la gente en cualquier parte del mundo tuviese la posibilidad, y por eso es muy importante, yo siempre digo que el videojuego, lo venía diciendo con el videojuego, pero ahora lo digo con el metaverso, que debe ser un derecho, no un privilegio, ¿no? Cuando un medio es tan influyente y tiene la capacidad transformadora y que tiene el videojuego, lo que ahora llamamos metaverso, tenemos que asegurarnos como sociedad de que es un derecho y no es un privilegio, ¿no? Y eso que nos da oportunidades más o menos iguales a todos. Bueno, señor Lobo, ha sido un placer. Me gustaría seguir charlando un montón más, pero Ricardo ya nos está por cortar y echar. Cuando Todo queráis, porque si es os de River y atrevéis, no de Boca. si alguien se atreve a organizar conmigo algo similar a esto, pero dentro de un espacio inmersivo, os prometo que no es tan complicado, me tenéis aquí a vuestra disposición. Iván, yo te sugiero que tal vez podamos, sé que esta charla da para más, como bien lo dijo Ernesto, quisiéramos estar una hora más contigo, tal vez te podemos invitar a otra sesión que podemos hacer pronto para que expliques más y seguramente ya tengas ahí, mientras vayas poniendo los datos, ahí veo tus datos de Twitter, Ahora que la gente lo voy te a ponerle. conecta y ver si podemos hacer alguna experiencia entre nosotros también. Claro, sí, con mucho gusto. Dale, seguimos hablando, Iván. Un abrazo. Hasta luego y gracias, Ricardo. Gracias a ti, Ernesto. Yo me quedo con dos cosas aquí para dar entrada a la próxima. Por un lado, muy oportuno la recomendación de comprar al menos el Quest y tratar de hacer una inversión nosotros como periodistas, porque eso nos va a ayudar mucho a entender ese otro mundo y poder sintonizarnos con ese mundo, ¿no? Y por otro lado, con lo que hablaba Ernesto y también vos, de la falta que tenemos en el periodismo de hacer una cobertura mejor de los eSports y de todo este mundo. Ayer tuvimos la suerte de tener al corresponsal del metaverso del diario El Economista, hubo también de España, también tuvimos gente de La Nación, Ernesto Martelli, donde nos hablaba mucho de este tipo de nuevos juegos dentro del metaverso. Muchísimas gracias, Iván, por participar. Fue un Gracias a placer. vosotros. Os dejo un enlace también de la experiencia de Onda Cero que os decía, que es muy sencillita, pero que igual os motiva también a intentar hacer algo. Lo pongo aquí en el chat, ¿verdad? Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno,